Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, con el ánimo de entrenar bastante en la capacidad de hacer análisis de datos desde pasando por el PCA o el análisis de componentes principales, vamos a mostrar cómo crear un data frames con el dataset de flores de iris, que es muy conocido en didáctica de ciencia de datos, que es un dataset muy utilizado en clasificación de flores. Bueno, que vamos a utilizar como ejemplo para crear pues un data frame de ese dataset, que en principio nos lo entregan es como Sklearn, nos lo entrega de una manera de pronto no tan presentable ni tan fácil de visualizar. Entonces, bueno, para empezar, ¿cómo construirlo? Vamos a empezar con importar de Sklearn el módulo de dataset de Sklearn, específicamente la función loadIris. Entonces, con la sentencia from sklearn.dataset import loadIris. Ya con eso importamos la función que nos va a entregar o nos va a cargar de todo sobre 150 flores de iris, unas 4 mediciones alrededor de estas flores. Generalmente lo que se mide de ellas, les voy a mostrar aquí una imagen, se mide esas flores de ellas son de sus pétalos, el ancho y el largo, y de sus sépalos también el ancho y el largo. Entonces se van a sacar 4 atributos para cada flor de iris para 150 muestras. Entonces hasta aquí ya tenemos el dataset, bueno, la función loadIris, y ahora vamos a hay una manera yo la llamo iris, capturar los datos, un tipo bunch, o sea, como en principio nos lo entrega Sklearn, y así con iris, load, iris, y si lo hago así, él me los va a importar y yo voy a poder ver de iris, que es un objeto tipo bunch, aquí le puedo decir type, iris, y mira que nos dice que es un objeto de Sklearn tipo bunch, que es una manera de coleccionar los datos, que de tal manera que si yo le digo, la data, ahí están las mediciones de los 4 atributos, miren, 4 columnas. Le puedo pedir, bueno, ¿y de qué atributos? Pues feature names, y él me dice que mire, de estos 4 atributos, de la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Bueno, y la variable objetivo, que es más que todo para clasificación. Pues dígame, ¿qué es lo que va a medir? Pues entonces, target, le puedo pedir, dígame, ¿cuál es el target name? Los target names, ahí dice, bueno, va a medir, me va a decir que esas mediciones me permiten clasificar las flores en setosa, versicolor o virgínica. Le sirve para clasificación multiclase con 3 clases acá. Bueno, entonces, en definitiva, cargarlos así nos entrega la información en una forma tipo bunch, pero la visualización es bonita. Si yo le digo simplemente que me muestre a iris, no, me muestra todo, pero me muestra la data, después sigue más cosas, aquí puedo seguir bajando, me muestra los valores de la variable objetivo, target, y bueno, la descripción del dataset, pero de una manera de presentación no muy bonita. Entonces, vamos a construir un data frame, que es una forma de leer los datos de una manera muy adecuada. Entonces, para eso vamos a importar a NumPy como NP, y a pandas, por pandas, as PD,
para aprovechar las potencialidades de pandas para la visualización de tablas de datos. Luego, después de eso, vamos a construir un data frames que vamos a llamar iris-df, puede llamarlo así. Pero para eso, pues yo voy a necesitar cargar los datos, pero nada más me va a interesar las mediciones alrededor de las flores. En este caso de que me van a dar los anchos y largos de sépalo y pétalo y la clase a la que pertenece cada flor. Entonces, para eso los voy a cargar así, x, x, y, y ya le digo pues que de iris, bueno, puedo decirlo load iris, cargue con el atributo return xy en true. Y así él me carga simplemente las mediciones, ya sin la descripción, ya son dos arreglos de NumPy, un arreglo de NumPy X y un arreglo de NumPy Y. X con los datos de medición y Y con las etiquetas. Y ahora nos vamos a necesitar para el dataset concatenados para que sean los valores del data frame, dado que vamos a utilizar que un data frame se puede crear con un arreglo de NumPy y dándole los nombres de las columnas. Entonces, vamos a crear primero esa concatenación. Vamos a ponerle entonces los datos, vamos a llamarlo datos iris, que aquí lo podemos llamar de pronto así, y que va a ser la concatenación np.c subguión, y entre corchetes ponemos lo que vamos a concatenar, que va a ser el arreglo de NumPy X y las etiquetas Y, que también es un arreglo de NumPy. Y luego creamos el data frames y que lo vamos a llamar iris. Iris subguión df. Y decimos, bueno, pd.data frames para que nos cree el objeto data frames. Y ya ahora sí le damos los datos iris. Y le decimos, bueno, ¿y las columnas cómo se van a llamar? Los columns, el atributo column. Pues las columnas van a ser, los nombres de ellas van a ser iris, de iris, iris.feature names, el nombre de las características que hemos visto antes, que eso me va a dar una lista de Python, la iris.featureNames. Esa lista de Python la vamos a concatenar el nombre del objetivo, la variable objetivo, que la podemos llamar clase de flor de iris. Vamos a llamar así, clase de flor de iris. Clase de flor de iris. Dejémoslo así, clase de flor. Entonces, bueno, concatenar, no, así no nos va a decir, no, le vamos a decir que a esta lista le vamos a agregar esta clase de flor de iris. Entonces podemos ponerle .append para que le agregue a la lista de los atributos esta cadena de caracteres. Entonces lo aplicamos con append y aquí cerramos ya el otro paréntesis. Entonces ya tenemos los datos y los nombres de las columnas y ya con eso vamos a tener el data frame. Aquí ya no lo creo y ya lo podemos ver. Iris subguión df y bueno, aquí no nos creó con el nombre. Vamos a corregir, no nos puso los índices. Entonces, para eso, previamente vamos a crear esos nombres. Vamos a ponerle los nombres de las columnas. Pongámosle call. Call va a ser iris
iris.futurenames, iris.futurenames, esa va a ser las columnas inicialmente y ya luego le concatenamos. Entonces aquí ponemos que columnas ya va a ser columnas como estaba antes, pero le agregamos punto append, le vamos a agregar la clase de las flores, clase de flor. Clase de flor, y aquí ya simplemente vamos a agregarle a call, así. Ya con eso creamos un data frame con los datos de las características y la variable objetivo y los nombres de las columnas. Y los nombres de las columnas los creamos de antemano como columnas con iris future name, agregándole el nombre de la clase de cada flor. Entonces, ahora sí, corremos acá y le pedimos que nos muestre el data frame y vemos de que ahora sí nos lo crea de una mejor manera. Entonces vemos de que para crear ese data frame necesitamos crear el arreglo en NumPy de los datos con sus etiquetas y el arreglo de los nombres de las columnas que va a ser una lista de Python de cadena de caracteres. Si queremos ver esa naturaleza de eso, pues la naturaleza de ese dato, ponemos el poder con type, call, y miren que nos dice que es una lista de Python. Es un objeto tipo lista. Así, miren cómo nos queda una información, un data frame, la potencialidad del data frame para decirnos, vea, tenemos las mediciones de las longitudes de los sépalos, anchos de sépalos, longitud de pétalo y ancho de pétalo, y la clase asociada a cada uno en columnas separaditas en una presentación indexada extraordinaria, que al final nos dice que hay 150 instancias, 150 flores, 5 columnas, 4 atributos y una etiqueta. Muchas gracias.